Esta vez, les contaré la historia de Mateo, un joven de 23 años, originario de un pequeño pueblo de Oaxaca, México. Es la crónica de cómo, tras irse a trabajar a Rusia, terminó casándose con una jugadora de voleibol profesional de ese país. ¿Cómo comenzó su amor? Si sienten curiosidad por esta historia, les invito a quedarse hasta el final. Y si aún no lo han hecho, no olviden presionar el botón de suscribirse. Ahora, comencemos. Mateo nunca imaginó que el viaje de su vida lo llevaría a una tierra tan lejana, un lugar que ni en sus sueños más locos habría concebido. Era un joven de 23 años, el mayor de 3 hermanos, de un pequeño pueblo en el corazón de Oaxaca. Su padre era un campesino enfermo, y su madre ayudaba a la economía familiar, vendiendo verduras en el mercado. Al terminar la preparatoria, Mateo quería ir a la universidad, pero la situación económica de su familia no se lo permitía. Apenas alcanzaban para cubrir los gastos del tratamiento de su padre y la escuela de sus hermanos menores. Finalmente, tomó la decisión de ir a trabajar al extranjero, con la esperanza de sacar a su familia de la pobreza. «Mamá, voy a regresar con éxito, te lo prometo. Reza por mí», le dijo con firmeza en la puerta de su casa antes de partir. Su madre, conteniendo las lágrimas, lo abrazó con fuerza. «Lo más importante es que te cuides, mi hijo. Come bien y ten siempre mucho cuidado», le susurró con voz suave. Mateo forzó una sonrisa y asintió, pero su corazón pesaba. Un comienzo en la lejana Rusia. El largo viaje comenzó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Moscú. Era el primer vuelo de Mateo. Sentado junto a la ventanilla, jugueteaba una y otra vez con su pasaporte recién expedido mientras observaba las nubes blancas y algodonosas que se extendían afuera. Estaba nervioso y asustado, pero también sentía un pequeño orgullo por finalmente salir al extranjero. Al llegar a Rusia, lo primero que lo recibió fue un frío cortante. El viento invernal se colaba a través de su gruesa chamarra, y cada vez que exhalaba, una nube de vaho blanco se formaba en el aire. La gente a su alrededor caminaba con rapidez, indiferente al clima, pero él temblaba de frío. «¡Ay, qué frío hace!», murmuró para sí mismo, encogiéndose. Mateo y otros trabajadores mexicanos fueron guiados por un empleado de la empresa a un modesto dormitorio en las afueras de Moscú. El edificio, construido con una estructura de acero ligero, solo contaba con un pequeño calefactor en una esquina. Las camas eran literas alineadas en filas, pero Mateo estaba agradecido de tener un lugar donde descansar. Su primer día de trabajo no fue fácil. Fue asignado a la obra de construcción de un gran estadio deportivo que impulsaba el gobierno ruso. Como obrero general, su trabajo consistía en cargar cemento, limpiar el área y ayudar a los plomeros. La barrera más grande era el idioma. Solo conocía algunas palabras básicas como da, sí y niet, no. Cada vez que el supervisor de la obra daba órdenes rápidamente, se sentía confundido, pero se esforzaba por escuchar con atención y aprender preguntando a sus compañeros con más experiencia. «Tómalo con calma, Mateo. Si trabajas con dedicación, todos te apreciarán. Lo importante es no quejarse», le aconsejó Javier, un compañero de Veracruz que llevaba 2 años trabajando en Rusia. Mateo asintió, tragándose el cansancio. Sabía que la única manera de sobrevivir en una tierra extraña era trabajar duro y ser respetuoso. Un encuentro destinado. Cada noche, después del trabajo, Mateo solía sentarse junto a la pequeña ventana de su dormitorio. Afuera, veía cómo la nieve caía lentamente sobre las calles. Simplemente miraba a lo lejos, sin pensar en nada. Un día, escuchó el sonido de un balón rebotando y los gritos enérgicos de alguien provenientes del interior del estadio. Llevado por la curiosidad, miró hacia adentro y vio a un grupo de jugadoras altas y rubias practicando voleibol. Entre ellas, una mujer en particular capturó su atención. Parecía fuerte, pero a la vez tenía una expresión suave. «¿Quién será?», se preguntó Mateo en voz baja, ya acostado en su litera. Días después, fue asignado a trabajar de nuevo en la misma zona. El entrenamiento de voleibol continuaba,
y a lo lejos se escuchaban las risas de las jugadoras. Mateo intentó ignorarlas, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el interior. Volvió a ver a aquella mujer y notó que en la espalda de su uniforme estaba escrito el nombre Arina. Ese nombre quedó grabado en su memoria. Él no tenía idea de lo famosa que era Arina en Rusia. Ella era una de las jugadoras de la selección nacional que se preparaba para una importante competencia. Pero para Mateo, ella era simplemente una mujer que parecía fuerte y suave a la vez. Nunca imaginó que ese pequeño encuentro cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mucho después de que todos los demás trabajadores se durmieran, Mateo no podía conciliar el sueño. Mirando el techo del dormitorio, recordaba el rostro de la mujer llamada Arina. Dejó escapar un profundo suspiro, dándose cuenta de que era imposible imaginar algo entre un simple obrero mexicano como él y una famosa atleta rusa. Esbozó una pequeña sonrisa y cerró los ojos. «Olvídalo, no vine aquí a soñar, vine a trabajar», se susurró a sí mismo, pero sin que él lo supiera, el destino ya había comenzado a escribir una historia diferente para él. Una historia de amor, lucha y el coraje para superar todas las diferencias que lo harían vibrar de emoción. Una pequeña bondad, un sentimiento que nace. Ese día, la temperatura en Moscú era de 5 grados bajo cero. Mateo ya se había acostumbrado al frío, pero el viento de esa jornada parecía calar hasta los huesos. Desde la mañana, él y algunos de sus compañeros recibieron una nueva tarea: reparar una tubería de agua obstruida cerca del estadio que había frecuentado en las últimas semanas. El supervisor de la obra dio una orden breve en un ruso del que apenas entendió la mitad. Afortunadamente, Javier se lo explicó de nuevo en español. «Mateo, solo tienes que limpiar detrás del estadio. Dicen que el hielo tapó una tubería. Ten cuidado, que resbala», le dijo Javier mientras se ajustaba los guantes de trabajo. Mateo asintió. «Sí, gracias, carnal». Tomó una llave de tubo y una pala pequeña. Mientras caminaba hacia la parte trasera, volvió a escuchar el sonido del balón y los gritos del entrenador desde el interior del estadio. Sabía que la práctica de voleibol continuaba, pero esta vez decidió concentrarse únicamente en su trabajo. No quería que lo vieran como un holgazán. Alrededor de la tubería, la nieve se había acumulado. Mateo se agachó y comenzó a cavar lentamente para destapar la cañería. De vez en cuando, se frotaba las manos para evitar que se le congelaran. Desde adentro, llegaban las risas apagadas de las jugadoras. En ese momento, un balón de voleibol salió rebotando por la puerta del estadio y se detuvo justo a los pies de Mateo. Levantó la vista al escuchar unos pasos apresurados desde el interior. Una mujer rubia salió corriendo con una leve sonrisa. Mateo se quedó helado. Era Arina, la jugadora de voleibol que había visto antes. Arina se paró frente a Mateo y lo miró con expresión sorprendida. «Spasibo, gracias», dijo en un inglés algo torpe mientras recogía el balón. Mateo, sin saber por qué, sonrió e inclinó la cabeza respetuosamente. De nada». Su voz fue apenas un murmullo, pero Arina le sonrió amablemente. Lo miró a la cara por un momento y dijo: «You work hard, trabajas duro». Mateo asintió. «Yes, I fix water pipe». «Sí, arreglo la tubería de agua», respondió en un inglés sencillo. Arina asintió, comprendiendo, y dijo: «Good job, thanks for keeping this clean». «Buen trabajo, gracias por mantener esto limpio». Le hizo un pequeño gesto de despedida con la mano y volvió a entrar al estadio. Mateo se quedó allí, atónito. No podía creer que la mujer a la que solo había visto de lejos le hubiera hablado directamente. Miró la puerta cerrada del estadio y soltó un largo suspiro. «No puede ser. ¿De verdad acabo de hablar con ella?», se dijo a sí mismo con una sonrisa. Esa tarde, el trabajo de Mateo aún no había terminado. Tenía que seguir revisando las tuberías en otro lado del estadio. Mientras estaba agachado reparando una conexión, escuchó de nuevo unos pasos detrás de él. Al voltear, vio a Arina con 2 vasos de papel que contenían una bebida caliente. «Here, ten»,
dijo, ofreciéndole uno de los vasos. Hot chocolate, very cold outside, chocolate caliente, hace mucho frío afuera. Mateo dudó y trató de negarse. No, gracias, estoy bien. Pero Arina sonrió e insistió, poniendo el vaso en su mano. Drink, you need it, bébelo, lo necesitas. Finalmente, Mateo aceptó el vaso. Gracias, dijo sinceramente. Tomó un sorbo y sintió cómo el calor recorría su garganta y se extendía por todo su cuerpo. Está bueno, dijo con una sonrisa tímida. Arina rió ligeramente. Good, bien. Mateo asintió. Good, bien. Ambos rieron juntos en un breve silencio. Aunque su comunicación era torpe, el ambiente era cómodo. Arina se sentó en unas escaleras cercanas a Mateo y observó la nieve que comenzaba a caer suavemente. Es extraño, dijo en voz baja. Siempre trabajas muy duro, pero sonríes mucho. Mateo la miró por un momento y respondió con honestidad. Es que si no sonrío, la vida se vuelve demasiado pesada. Arina guardó silencio por un instante y luego asintió. Entiendo. Desde ese día, se encontraron con más frecuencia. Cada vez que Arina veía a Mateo por los alrededores del estadio, lo saludaba. A veces le daba un panecillo, otras veces un simple saludo con una sonrisa. Mateo siempre respondía cortésmente, pero en su corazón un sentimiento diferente comenzaba a florecer. Aún no tenía el valor de llamarlo por su nombre, pero cada vez que Arina sonreía, su corazón latía más rápido. Una relación que se profundiza y las miradas del entorno. Los demás trabajadores también comenzaron a notar su cercanía. «Órale, Mateo, ya eres toda una celebridad», bromeó Javier una noche en el dormitorio. «Qué bárbaro, tan amigo de la famosa jugadora de voleibol rusa». «No es nada de eso, Javier. Ella solo es amable», respondió Mateo con una sonrisa tímida. «Pero hablan seguido. Son solo conversaciones normales». Me dio una bebida y la acepté, nada más. Mateo intentaba negarlo, pero en su interior sabía que su relación con Arina no era común. No entendía por qué Arina se molestaba en saludar a un simple trabajador como él. Pero cada vez que hablaban, ella parecía sincera y disfrutar el momento. Un día, mientras Mateo movía un pesado contenedor, Arina salió apresuradamente del estadio. Debido a la nieve acumulada en el suelo, resbaló y estuvo a punto de caer. En una fracción de segundo, Mateo soltó el contenedor y extendió el brazo para sostenerla. Arina, sorprendida, logró mantener el equilibrio gracias a su ayuda. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, alarmado. Arina asintió, conteniendo una risa nerviosa. Sí, gracias. Casi me caigo. Mateo soltó lentamente su brazo. Ten cuidado. El suelo está muy resbaladizo. Arina sonrió ampliamente. Me salvaste. Eres mi héroe. Ante esas palabras, Mateo se quedó sin habla. No supo qué responder. Su rostro se calentó, no por el frío, sino por la vergüenza. Arina notó el sonrojo de Mateo. Rió ligeramente y volvió a entrar al estadio. Mateo se quedó inmóvil, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Esa noche no pudo dormir. El rostro de Arina no dejaba de aparecer en su mente. Se dio cuenta de que ese encuentro había dejado una marca en su corazón. Pero, por otro lado, era consciente de quién era él. Ella es rica, famosa y hermosa. Y yo solo soy un obrero, murmuró mientras miraba el techo del dormitorio. ¿Cómo podría ser posible? Sin embargo, Mateo no pudo evitar a Arina en los días siguientes. Ella siempre lo saludaba, y a veces le traía un pequeño diccionario para enseñarle ruso. «Oye, Mateo», le dijo Arina un día, «si aprendes ruso, podrás hablar más conmigo». Mateo sonrió. «Está bien, lo intentaré». A partir de entonces, cada tarde, después de que Mateo terminaba su jornada, se sentaban un rato a conversar. Arina le enseñaba varias palabras. Spasibo era gracias, Dobry den era hola, y kak dela significaba ¿cómo estás? Mateo se esforzaba por recordarlo todo y se reía cada vez que pronunciaba mal, pero Arina nunca se burló de él.
Poco a poco, su relación comenzó a cambiar. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero ambos empezaron a esperar con ansias esos pequeños encuentros diarios. Para Mateo, Arina era como una pequeña luz en medio de la difícil vida en el extranjero. Para Arina, Mateo era una persona genuina y sin pretensiones, un tipo de persona que nunca había conocido entre la gente glamorosa que la rodeaba. Sin que nadie se diera cuenta, ese encuentro casual en un día nevado fue el comienzo de una larga historia que cambiaría la vida de ambos. Sentimientos que florecen, un vínculo que se ahonda. Con el paso de los días, la rutina de ambos se mantuvo casi igual. Mateo trabajaba en los alrededores del estadio, y Arina entrenaba intensamente por la mañana y por la tarde. Sin embargo, después de aquel día en el suelo resbaladizo, la atmósfera entre ellos había cambiado. Cada vez que Arina pasaba, le dedicaba una cálida sonrisa y un saludo a Mateo, quien, aunque todavía tímido, comenzaba a responder en un ruso torpe que aprendía del pequeño diccionario que ella le había regalado. «Dobry den, Mateo», lo saludó Arina una mañana, agitando la mano. «Dobry den, Arina», respondió Mateo con un acento aún vacilante. Su respuesta provocó una pequeña risa en Arina. «Muy bien, aprendes rápido». Mateo sonrió con timidez y señalándola, dijo: «Tú eres una buena maestra». Desde entonces, comenzaron a hablar más a menudo durante sus descansos. Arina solía traer 2 tazas de chocolate caliente y un trozo de pan. Se sentaba en las escaleras del estadio, y Mateo, quitándose los guantes de trabajo, se quedaba a su lado. A menudo surgían malentendidos debido a la barrera del idioma, pero siempre terminaban riendo. «¿Por qué viniste aquí?», le preguntó Arina un día. Mateo guardó silencio por un momento, buscando las palabras sencillas en inglés. «Mi familia en México. Necesito enviar dinero. Mi padre está enfermo». Arina asintió lentamente. Su rostro no mostraba lástima, sino una profunda comprensión. «Lo siento, eres un buen hijo». Mateo sonrió ampliamente. Esa simple frase lo hizo feliz. A partir de ese día, Arina comenzó a ver a Mateo con otros ojos. Ya no era simplemente un trabajador extranjero que pasaba por el estadio. Era un joven que luchaba arduamente por su familia. Vio en él una autenticidad que era difícil de encontrar en su propio mundo, lleno de luces brillantes y ambición. Lo mismo le ocurría a Mateo. Para él, Arina ya no era solo una atleta famosa. Era una amiga que lo trataba con respeto, sin importar su estatus o su trabajo. Cada vez que hablaba con ella, Mateo sentía una paz interior. Pero no todos veían su relación con buenos ojos. Algunos de los compañeros de Mateo comenzaron a molestarlo. Oye, Mateo, qué suertudo eres», dijo Javier con una sonrisa mientras cenaban en el dormitorio, bebiendo chocolate todas las tardes y charlando con una famosa jugadora de voleibol. «No digas tonterías, Javier», respondió Mateo, negando con la cabeza. «Ella solo es amable. O es amable, o le gustas». Mateo habló en voz baja. «Ya basta. Solo soy un obrero. No hay forma de que le guste». Aunque lo negara, ese sentimiento crecía cada vez más en el corazón de Mateo. Comenzó a esperar con ansias cada mañana, no solo para ir a trabajar, sino para ver la sonrisa de Arina. Los días en que llovía o nevaba demasiado y se cancelaba el entrenamiento, Mateo sentía que el día era inusualmente silencioso y solitario. Una tarde, al terminar su trabajo, Arina lo llamó desde un costado del estadio. «Mateo, ven aquí», dijo ella. Mateo se acercó con cautela. En las manos de Arina había una chamarra deportiva azul. «Es para ti», dijo, entregándosela. «Ya viene el invierno. Hace demasiado frío». Mateo miró la chamarra, desconcertado. No puedo aceptarla. Parece muy cara». Arina negó con la cabeza firmemente. «Para mí no es cara, pero para ti es importante. Tómala». Finalmente, Mateo aceptó la chamarra con cuidado. «Spasibo, gracias», dijo en voz baja. Arina sonrió con satisfacción.
De nada. Ambos rieron ligeramente. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que Harina no solo era amable, sino que era alguien que demostraba su afecto con acciones. Con el tiempo, su relación se hizo más cercana. Harina le enseñaba ruso a Mateo, y él, poco a poco, le contaba sobre su vida en México. Le mostró las fotos de su familia en su teléfono. En una de ellas, su madre sonreía sosteniendo las verduras que vendía. «¡Qué familia tan hermosa!», dijo Harina suavemente. «Sí», respondió Mateo con orgullo, «debes ser fuerte». Harina miró el rostro de Mateo, cansado pero lleno de determinación. Admiraba la tenacidad de ese joven. En el corazón de Harina comenzó a brotar un sentimiento que nunca antes había experimentado. Un respeto que se estaba convirtiendo gradualmente en un interés mucho mayor. Pero el mundo de Harina era diferente. Vivía bajo los reflectores de los medios y el público, y el pueblo ruso tenía grandes expectativas puestas en ella. Nunca había tenido amigos de verdad fuera del círculo de atletas y patrocinadores. Cuando estaba con Mateo, sentía que por fin podía ser ella misma. No necesitaba fingir ser fuerte, ni parecer perfecta todo el tiempo. Un día, después de entrenar, Harina se sentó junto a Mateo en un parque cercano al estadio. Una ligera nevada comenzaba a caer, y el aire de la tarde era frío. «Mateo», dijo en voz baja, «la gente de mi país no entiende. A veces, me gustan estas cosas». Mateo no entendió todas sus palabras, pero pudo sentir la tristeza oculta detrás de ellas. Intentó consolarla. «Tú no eres una máquina, eres una persona. Necesitas descansar, necesitas sonreír». Harina lo miró y sonrió levemente. «¿Me entiendes? Aunque mi español es torpe». Esa sencilla conversación los acercó aún más. No había promesas ni declaraciones de amor, pero la calidez entre ellos era real. A veces Mateo temía que, si se acercaba demasiado, saldría herido, pero cada vez que veía el rostro sincero de Harina, ese miedo desaparecía. Semanas después, comenzaron a circular rumores entre el personal del estadio. Se había visto a Harina hablando frecuentemente con un trabajador extranjero. Aún no se sabía quién era él, pero el rumor se extendía. Mateo no sabía nada, pero el entrenador de Harina comenzó a advertirle. «Harina, la prensa ha empezado a preguntar por ti. Dicen que te han visto hablando con un obrero de la construcción. Ten cuidado. Podría afectar negativamente tu reputación», le dijo el entrenador con voz seria. Harina respondió brevemente, «Es mi amigo. No hay nada de malo en ser amigos». Pero detrás de su expresión firme, Harina sabía que la situación no era tan simple. Empezó a preocuparse de que la atención de los medios pudiera causarle problemas a Mateo. Mientras tanto, Mateo, ajeno a que su amistad se estaba convirtiendo en tema de conversación, continuaba su trabajo como de costumbre. Una tarde, encontró una nota en el lugar donde solían sentarse. El mensaje era simple. «Si algún día desapareces, recuerda que tienes una amiga que cree en ti. Harina». Mateo leyó la nota una y otra vez. Su corazón se llenó de calidez, pero también de pesadez. No sabía a qué se refería Harina, pero tuvo el presentimiento de que algo había cambiado. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Recordó todo lo que había sucedido desde el día en que conoció a Harina. Después de ese breve encuentro, su vida había cambiado poco a poco. Él, que solo pensaba en el trabajo y el dinero, ahora tenía una nueva razón para sonreír cada mañana. Pero en el fondo, Mateo sabía que su cercanía no sería fácil. Sus mundos eran demasiado diferentes. Solo esperaba que, sin importar la tormenta que se avecinara, esa amistad pudiera continuar. Y esa noche, fuera del dormitorio, la nieve seguía cayendo en silencio, como si atestiguara que algo más que una simple amistad estaba naciendo entre dos mundos diferentes. Un amor floreciente y el comienzo de las pruebas. Durante las últimas semanas, la amistad entre Mateo y Harina comenzó a transformarse. Nadie lo había dicho en voz alta, pero los sentimientos entre ellos crecían en silencio, como la nieve que se acumulaba en el estadio, de forma silenciosa pero innegable, hasta un punto en que ya no podían ser
ignorados. Mateo comenzó a darse cuenta de esto al sentir su corazón acelerarse cada vez que veía a Arina. Notaba la forma en que ella lo miraba mientras trabajaba, y cada pequeña sonrisa que le dedicaba calentaba su corazón. Sin embargo, todavía se contenía. Sabía quién era. Un simple obrero mexicano, lejos del mundo de los reflectores y la riqueza. En cambio, Arina era una famosa jugadora de voleibol que vivía en un mundo de fama y fortuna. Una tarde, después de terminar su trabajo, Mateo estaba sentado en las escaleras cerca del estadio. Una ligera nevada comenzaba a caer y el viento frío se colaba por su chamarra. Mientras se acomodaba los guantes, Arina se acercó con una bebida caliente. «Mateo, chocolate caliente», dijo, entregándole el vaso de papel. «Gracias», respondió Mateo mientras lo tomaba. Se sentaron uno al lado del otro, manteniendo una distancia cortés. «¿Te gusta Rusia?», preguntó Arina de repente. Mateo se encogió de hombros. «A veces. Hace mucho frío, pero la gente es amable». Arina sonrió. «¿La gente es amable? ¿Como yo?». Mateo bajó la cabeza. No sabía qué decir. «Solo hago lo mejor que puedo», murmuró. Arina lo miró fijamente durante un largo rato, como si intentara entender algo más allá de sus palabras. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, pero guardó silencio, reprimiendo un sentimiento que aún no se atrevía a revelar. Después de ese encuentro, pasaron más tiempo juntos, aunque fuera por breves momentos. Arina siempre encontraba una razón para estar cerca de Mateo. Le ofrecía una bebida caliente, le enseñaba algunas palabras en ruso, o simplemente le sonreía mientras él trabajaba. Mateo también comenzó a esforzarse más. Quería conversar con Arina sin depender de su torpe inglés o del pequeño diccionario. Cada noche, practicaba las nuevas palabras que Arina le enseñaba. A menudo se equivocaba y se sentía avergonzado, pero la sonrisa de Arina lo motivaba a aprender con más empeño. El sentimiento se hizo más evidente un día en que Arina parecía tener dificultades para atrapar un balón resbaladizo con las manos heladas. Mateo corrió rápidamente para ayudarla, y su mano rozó accidentalmente la de ella. Inmediatamente retiró la mano, y su rostro se puso rojo. Arina lo miró por un momento, y luego sonrió con timidez. «Gracias. Siempre me estás ayudando», dijo Arina suavemente. Mateo solo pudo sonreír. Su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que no solo sus manos se habían tocado, sino también sus corazones. Pero Mateo todavía dudaba. ¿Cómo puede un obrero mexicano como yo acercarse a Arina? Ella es famosa, hermosa y rica. Yo solo soy un trabajador común y corriente. Ese miedo le impedía acercarse demasiado, aunque cada sonrisa y gesto de amabilidad de Arina tentaban constantemente su corazón. A Arina le pasaba lo mismo. Se dio cuenta de que Mateo era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Nunca pretendía ser alguien que no era. No intentaba usar su amistad para su propio beneficio, y era completamente genuino. Cuando estaba con Mateo, podía ser ella misma, sin necesidad de mostrar una imagen perfecta al público. Pero ella también tenía sus preocupaciones. Es una persona demasiado buena. No quiero que su vida se complique por mi culpa, murmuró Arina una noche, mirando el balón de voleibol en sus manos. Con el paso de los días, ese sentimiento se hizo más real. Aunque ninguno de los dos se atrevía a expresarlo, aprendieron más el uno del otro. Mateo le habló de su familia en México, de su padre enfermo, de su madre trabajadora y de sus hermanos menores que aún estudiaban. Arina escuchaba atentamente, a veces bajando la cabeza para ocultar la profunda empatía que sentía. «Realmente trabajas muy duro», le dijo una tarde. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Mateo simplemente. Pero Arina sonrió ampliamente. «Eres mucho más valiente que mucha gente». Mateo, avergonzado, bajó la cabeza. «No, solo soy una persona normal». Esa tarde, se sentaron en silencio en las escaleras del estadio, viendo cómo la nieve caía lentamente. No se dijeron te amo, pero una calidez flotaba entre ellos. Mateo sentía que Arina creía en él,
y solo eso lo hacía feliz. Pero esa felicidad siempre venía acompañada de preocupación. Mateo pensaba a menudo en la diferencia entre sus mundos. Arina vivía en el mundo del deporte profesional, lleno de presión y reflectores, mientras que él era solo un obrero. Temía que, si sus sentimientos salían a la luz, decepcionaría a Arina. Por otro lado, a Arina le preocupaba la reacción de la gente que la rodeaba, su entrenador, sus compañeras de equipo e incluso la prensa. Sabía que su cercanía podría convertirse en un chisme y causarle problemas a Mateo. Sin embargo, había pequeños momentos que hacían imposible que ambos siguieran ignorando ese sentimiento, como aquella vez que Arina resbaló accidentalmente en la nieve y estuvo a punto de caer, y Mateo la sujetó. En ese momento, se miraron a los ojos en silencio, y sus corazones latieron al unísono. «Siempre te protegeré», susurró Mateo para sus adentros. Arina simplemente sonrió, y en sus ojos había una calidez difícil de describir con palabras. Ese sentimiento también comenzó a afectar su vida cotidiana. Mateo trabajaba más duro, no solo por su familia, sino también para verse bien a los ojos de Arina. Se esforzó por aprender ruso, intentó hacer todo más rápido e incluso comenzó a cuidar un poco más su apariencia. Arina también comenzó a notar las pequeñas cosas que hacía Mateo. Admiraba su perseverancia y su sencillez. Cada vez que veía a Mateo trabajar con seriedad, a pesar de su agotamiento físico, se sentía conmovida. En su corazón, comenzó a darse cuenta de que Mateo no era solo un amigo o un trabajador que veía todos los días. Se estaba convirtiendo en alguien importante. Una noche, mientras Mateo estudiaba ruso con su pequeño diccionario, Arina se le acercó. Se sentó a su lado en silencio, simplemente mirando la nieve que caía por la ventana. Mateo sintió su presencia y su corazón se aceleró. «Siempre estás aquí», susurró Mateo, casi como si hablara consigo mismo. Arina se volvió y le dedicó una amplia sonrisa. «Me gusta estar aquí contigo». Esas palabras fueron simples, pero para Mateo fueron un reconocimiento que calentó su corazón. La miró, tratando de leer el significado en sus ojos, pero solo pudo sonreír con timidez. Se quedaron en silencio por un momento, y esa cálida atmósfera envolvió la fría noche de Moscú. No se dijeron «te amo», pero el sentimiento crecía entre ellos, lenta pero seguramente. Aunque estaban rodeados de numerosos miedos y preocupaciones, tanto Mateo como Arina sabían que esto no era una simple amistad. Era algo más profundo, algo difícil de describir con palabras. Y ambos se dieron cuenta de que ese sentimiento pronto pondría a prueba su valentía. La pregunta era si tendrían el coraje de enfrentarlo, o si optarían por guardar silencio y separarse debido a la diferencia de sus mundos. Esa noche, la nieve siguió cayendo, cubriendo el estadio en un sereno silencio, como si atestiguara que sus corazones, de dos mundos diferentes, comenzaban a unirse de una manera silenciosa pero ineludible. Amor bajo presión. La relación silenciosa que Mateo y Arina habían cultivado comenzó a llamar la atención de quienes los rodeaban. Lo que al principio eran simples chismes entre el personal del estadio, pronto llegó a oídos del entrenador y el agente de Arina. En el mundo del deporte profesional ruso, cada movimiento de un atleta famoso era objeto de escrutinio, especialmente una interacción con alguien tan común como Mateo. Una tarde, después de un entrenamiento rutinario, el entrenador de Arina la reprendió con voz seria. «Arina, he oído que hablas a menudo con el nuevo obrero de la construcción», dijo, mirándola fijamente. Arina bajó la cabeza e intentó explicarse. «Es mi amigo, entrenador, eso es todo. No hay ningún problema». El entrenador negó con la cabeza. «¿Conoces las consecuencias? La prensa podría aferrarse a esta historia, y los patrocinadores podrían enojarse. Esto ya no es un asunto personal». Arina sintió una opresión en el pecho. Sabía perfectamente que el mundo al que pertenecía estaba lleno de presiones, y que su cercanía con Mateo podría causar un gran problema. Se sentía dividida entre proteger sus sentimientos y mantener la tranquilidad en su carrera. Mientras tanto, Mateo continuaba su trabajo como de costumbre.
No entendía del todo el mundo de Harina, lleno de reflectores, pero comenzó a sentir una distancia repentina. Cuando intentaba saludarla como siempre, ella parecía más seria y sonreía menos. Mateo se sentía confundido y preocupado. Una noche, después de terminar su jornada, Mateo se sentó solo en las escaleras del dormitorio. Sus manos y su rostro todavía estaban fríos por la nieve que había caído todo el día. Miró el oscuro cielo de Moscú, tratando de calmar su mente. ¿Por qué cambió de repente? ¿Hice algo mal?, se preguntó. Al día siguiente, los chismes se extendieron aún más. Entre el personal y los amigos de Harina, algunos miraban a Mateo con curiosidad, otros bromeaban, e incluso algunos le decían: «Oye, Mateo, no te hagas demasiado famoso. Esa jugadora de voleibol pronto será acosada por la prensa», le dijo un compañero riendo. Mateo solo esbozó una sonrisa forzada, tragándose el dolor. Sabía que sus compañeros solo bromeaban, pero su corazón, a pesar de la presión que comenzaba a surgir, Mateo y Harina intentaron resistir. Tenían que ser más cuidadosos, pero aún se encontraban en el estadio. Aprendieron a ocultar sus sentimientos de los demás y a pasar tiempo juntos, aunque fuera breve pero valioso. Una tarde, después del entrenamiento, Harina se acercó a Mateo en las escaleras del estadio. Su rostro parecía serio, pero sus ojos, al mirarlo, estaban llenos de preocupación. «Mateo, estoy preocupada», dijo Harina en voz baja. «Si los demás se enteran más sobre nosotros, podrías tener problemas. No quiero que te pase eso». Mateo la miró. Escuchar esas palabras le dolió el corazón. «No me importa qué problemas puedan surgir, Harina. Yo solo». Mateo se mordió el labio para contener las lágrimas. «También estoy preocupado por ti, pero este mundo es demasiado cruel. No quiero que salgas herida por mi culpa». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, sumergidos en el pesado silencio que los envolvía. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, dividido entre el anhelo y la preocupación. A Harina le pasaba lo mismo, un anhelo ardiente y un miedo que oprimía su corazón. Los días siguientes fueron un nuevo desafío. La prensa comenzó a difundir rumores exagerados, y algunos de los patrocinadores de Harina preguntaron directamente sobre la relación. Harina intentó mostrarse fuerte frente a los medios, mientras que Mateo, aunque su corazón se rompía con cada nueva noticia, trataba de continuar su trabajo como si nada. Una noche, Mateo estaba sentado solo en el dormitorio. Se sentía agotado mentalmente y miraba la nieve que caía por la ventana. Pensó en Harina, en la distancia que debían mantener y en la creciente presión del mundo exterior. Quería rendirse, pero sus sentimientos por Harina eran demasiado fuertes para abandonarlos. «¿Por qué tiene que ser tan difícil?», murmuró. «Solo quiero estar con ella, pero el mundo sigue poniéndome a prueba». Mientras tanto, Harina estaba sentada en la sala de entrenamiento del estadio, mirando el balón de voleibol en sus manos. Se sentía presionada, dividida entre su carrera y su corazón. Sabía que si seguía cerca de Mateo, el mundo la observaría y la presión aumentaría, pero su corazón no podía engañarse. Amaba a Mateo y no quería perder ese sentimiento. Este conflicto emocional hizo que ambos maduraran. Aprendieron a comunicarse a través de mensajes cortos y a apoyarse mutuamente en los pequeños momentos que podían tener. Cada palabra que compartían era importante y cada sonrisa era un consuelo. Un día, Mateo decidió buscar a Harina en secreto después de su entrenamiento. Esperó en la puerta del estadio y cuando Harina salió, le sonrió levemente. «Mateo, estás aquí», dijo ella. Su rostro estaba cansado, pero parecía aliviada. «Sí, vine. No podía esperar más», respondió Mateo. Se sentaron en las escaleras del estadio, observando la nieve que caía lentamente. Mateo tomó la mano de Harina y por primera vez desde que comenzaron los rumores, se permitieron estar cerca el uno del otro sin miedo. «Harina, estaré aquí. Enfrentaré todo contigo», dijo Mateo con firmeza. Harina lo miró. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. «Yo también estaré contigo, Mateo. No importa lo que diga el mundo». Ese momento fue un punto de inflexión.
Se dieron cuenta de que su amor no solo estaba siendo probado por sus propios sentimientos, sino también por un mundo lleno de presiones y rumores. Aprendieron a confiar, apoyarse y protegerse mutuamente, aunque el mundo no siempre estuviera de su lado. En los días siguientes, Mateo y Arina continuaron encontrándose en secreto, dándose fuerza el uno al otro. Se dieron cuenta de que su amor no podía medirse por el estatus, la fama o la presión del mundo exterior. Lo más importante era que todavía estaban juntos, se entendían y creían el uno en el otro. Esa noche, mientras la nieve cubría la ciudad de Moscú, Mateo y Arina estaban sentados juntos en las escaleras del estadio. Se sentaron en silencio, dejando que el silencio y la calidez los envolvieran. El mundo podía ser cruel, la prensa podía presionar y los demás podían juzgar, pero su amor seguía siendo real. Aprendieron que un amor puesto a prueba no se desvanece fácilmente, se fortalece si se cuida con sinceridad y valentía. Y en el frío de Moscú, esos dos corazones seguían cálidos, tomados de la mano, listos para enfrentar juntos cualquier tormenta que se avecinara. El momento de la decisión. Moscú se enfrentaba a su invierno más crudo. Una espesa capa de nieve cubría las carreteras y cada rincón de la ciudad, y el viento cortaba la piel de quienes se aventuraban a salir. Para Mateo, esta atmósfera era un reflejo de su confusión. Estaba feliz de haber recuperado la cercanía con Arina, pero la presión que aún los acechaba lo mantenía inquieto. Ese día, después de terminar sus trabajos de mantenimiento en el estadio, Mateo se dirigió solo a un parque cercano al centro. Se sentó en una banca cubierta por una fina capa de nieve y respiró hondo, pensando en la gran decisión que debía tomar. Su corazón estaba lleno de anhelo y amor, pero también de miedo. Sabía que su relación con Arina ya no podía ser un secreto. Los rumores y la atención pública eran demasiado reales. Si no tomo una decisión ahora, podría perderla, murmuró Mateo en voz baja. Pero, ¿querrá ella estar con un simple obrero como yo? Mientras tanto, Arina también se enfrentaba a un dilema. Sentada en la sala de entrenamiento, miraba el balón de voleibol en sus manos, pensando en su futuro. Sabía que sus sentimientos por Mateo eran genuinos, pero el mundo que la rodeaba le exigía mantener una buena imagen, respetar las reglas del equipo y considerar a sus patrocinadores. Se sentía atrapada entre su corazón y sus responsabilidades. Esa noche, acordaron encontrarse en el lugar donde todo comenzó, el estadio. Mateo esperó en las escaleras, con una gruesa chamarra que lo protegía del frío. La nieve ligera se acumulaba en su cabello y hombros. Cuando Arina salió por la puerta del estadio, sus ojos buscaron inmediatamente a Mateo, y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. «Mateo», dijo en voz baja. Su voz temblaba con una mezcla de emociones. «Arina», respondió Mateo, poniéndose de pie. Su corazón latía con fuerza. Se sentaron en las escaleras del estadio, sumidos en el silencio que cubría la nevada Moscú. Esta vez no hubo conversaciones ligeras, solo tensión, preocupación y sentimientos que esperaban ser revelados. «Mateo, no quiero que esta relación se detenga más», dijo Arina finalmente. «Pero el mundo. Tengo miedo de que esta relación te lastime». Mateo tomó su mano con firmeza. «Arina, no me importa cómo sea el mundo. Lo único que me importa somos nosotros. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa contigo». Arina lo miró a los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. «Pero ya sabes, soy famosa, y la gente no nos aceptará fácilmente. Tendremos que ser valientes». Mateo asintió. «Estoy listo. Quiero que seamos honestos con nuestros sentimientos, y si tenemos que enfrentar al mundo, lo haremos juntos». Se quedaron sentados en silencio por un momento, dejando que ese instante fortaleciera sus corazones. La nieve seguía cubriendo el estadio con un manto blanco y silencioso. Mateo respiró hondo y reunió todo su coraje. «Arina, quiero casarme contigo», dijo Mateo, con una voz firme pero suave. Las palabras salieron de su corazón, sinceras y valientes. Arina, sorprendida, lo miró con los ojos muy abiertos. Su corazón latía con fuerza. No esperaba que Mateo dijera algo así.
Bajó la cabeza por un momento, conteniendo las lágrimas. Mateo, ¿hablas en serio? Mateo asintió. Hablo en serio. Te amo más que a nada. Quiero que estemos juntos, enfrentando al mundo sin miedo. Arina bajó la cabeza aún más, reprimiendo una mezcla de felicidad, miedo y emoción. Sabía que la decisión no sería fácil, pero al ver la sinceridad en los ojos de Mateo, se sintió segura. Se dio cuenta de que este era el momento que definiría su futuro. Mateo, yo también te amo, susurró finalmente. Estoy lista. Enfrentaremos esto juntos. Un silencio los envolvió por un momento, pero esta vez no era un silencio lleno de preocupación. Era un silencio lleno de comprensión, aceptación y determinación. La nieve que caía los cubrió como un cálido manto, como si aprobara su importante decisión. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Ambos comenzaron a planificar su futuro, manejando con cuidado la atención pública y la presión de los medios. Mateo inició los trámites para obtener una residencia más prolongada en Rusia, mientras que Arina comenzó a informar de su relación a unas pocas personas de confianza para evitar que se difundieran rumores falsos. A pesar de todos los preparativos, siempre encontraban tiempo para verse. Cada momento sencillo, beber, chocolate caliente, juntos, pasear por el parque nevado, aprender ruso juntos, se sentía más significativo. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no se trata solo de sentimientos, sino también del coraje y la determinación de enfrentar el mundo juntos. Una tarde, mientras la nieve comenzaba a derretirse, paseaban por un parque cerca del estadio. Mateo sostenía la mano de Arina con firmeza. Arina, vamos a enfrentar todo. Mientras te tenga a ti, no tengo miedo, dijo con voz suave. Arina sonrió y miró a Mateo con ojos llenos de amor. Yo tampoco tengo miedo. Estamos juntos, y eso es lo más importante. Por la noche, se sentaron en las escaleras del estadio, mirando la nieve restante que se reflejaba en las luces de la ciudad. Mateo miró a Arina con seriedad. Hemos tomado una gran decisión. Arina, quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar duro, a enfrentar la presión y a cuidar este sentimiento por el resto de mi vida, dijo. Arina tomó su mano y lo miró con los ojos enrojecidos pero felices. Yo también estoy lista, Mateo. Lucharemos contra el mundo, pero lo haremos juntos. Ese momento se convirtió en un punto crucial. Se dieron cuenta de que su amor ya no era un sentimiento silencioso, sino una determinación compartida. Tuvieron el coraje de asumir riesgos, enfrentar desafíos y afirmar que las diferencias de mundo, estatus y presión no eran obstáculos. Esa noche, Moscú todavía estaba fría y la nieve aún cubría el suelo, pero sus corazones estaban cálidos. Dos corazones, probados por la distancia, la presión de los medios y las separaciones temporales, ahora tenían el coraje de unirse como uno solo. Tomaron la importante decisión de amarse, protegerse y enfrentar el mundo juntos, sin más miedo. En las escaleras del estadio, testigos de todo su viaje, Mateo y Arina se sentaron juntos, tomados de la mano, mirando la nieve y sonriendo. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero esta vez estaban preparados. El amor que había sido probado por el mundo, la presión y la distancia, se había transformado en el coraje de avanzar juntos. Y la nieve de Moscú esa noche fue testigo de una decisión importante, la de estar juntos, pasara lo que pasara, por el resto de sus vidas. Un nuevo comienzo, una promesa eterna. El invierno en Moscú comenzaba a despedirse. La nieve se derretía lentamente, revelando las bulliciosas calles de la ciudad, y las luces se reflejaban en el asfalto húmedo, creando una sensación de calidez a pesar del aire aún frío. Para Mateo y Arina, este cambio de estación no era solo un cambio climático, sino el comienzo de una gran transformación en sus vidas. Después de tomar la gran decisión de estar juntos, comenzaron a planificar su futuro. Mateo inició el proceso para obtener la residencia permanente en Rusia. Aunque seguía siendo humilde y sencillo, también buscó un trabajo secundario que le permitiera estar más cerca del mundo del deporte. Mientras tanto, Arina ajustó sus horarios de entrenamiento y competición para asegurarse de tener tiempo para estar con Mateo.
El mundo que la rodeaba seguía lleno de exigencias y atención, pero ella no vaciló. Un día, Mateo esperó a Arina en el estadio después de su entrenamiento. Su mirada estaba fija pacientemente en las escaleras donde solían sentarse. Cuando Arina apareció, su cansancio por el entrenamiento no opacó en lo más mínimo la cálida sonrisa que le dedicó. «Mateo, ya terminé», dijo, secándose el sudor de la cara. Mateo se levantó y sonrió ampliamente. «¿Quieres caminar un poco? Tengo algo que decirte». Caminaron por el parque cercano al estadio. La nieve que quedaba en el camino formaba una fina capa blanca bajo sus pies. Mateo se detuvo en una banca, respiró hondo y miró a Arina con seriedad. «Arina, todo esto todavía no es fácil. Nuestros mundos son muy diferentes y mucha gente no lo entenderá, pero quiero vivir esta vida contigo. Quiero que nos casemos, formemos una familia y nos apoyemos mutuamente por el resto de nuestras vidas», dijo Mateo con una voz firme pero suave. Arina guardó silencio por un momento, mirando a Mateo. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Mateo, yo quiero lo mismo. Estoy lista para enfrentar todos los desafíos contigo. Haremos que este mundo no sea un obstáculo para nosotros». Se sentaron en esa banca, dejando que el aire frío pero refrescante de la noche los envolviera. Cada palabra que compartían estaba llena de significado y resonaba en sus corazones. Después de la distancia, los rumores y la presión de los medios, finalmente habían llegado a un punto en el que podían hablar sinceramente sobre su futuro. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y una felicidad sencilla. Mateo ayudó a Arina a preparar los documentos necesarios para su residencia. Pasaron tiempo en una pequeña biblioteca, aprendiendo sobre las regulaciones de inmigración y de vez en cuando reían con alguna broma. «No puedo creer que tengamos que estudiar estas reglas», dijo Arina con una sonrisa. Mateo rió. «Es importante. Tenemos que estar preparados para no tener problemas en el futuro». También comenzaron a compartir pequeños momentos que antes parecían ordinarios, pero que ahora estaban llenos de significado. Beber chocolate caliente juntos, pasear por el parque mientras la nieve se derretía, o simplemente hablar sobre su futuro. Todo se sentía más valioso porque habían superado una tormenta difícil. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los altos edificios de Moscú, Mateo llevó a Arina a una acogedora cafetería. Había preparado una mesa con un trozo de pastel que compró en una tienda local y 2 tazas de chocolate caliente. «Arina, quiero que esto sea un símbolo de nuestro nuevo comienzo», dijo Mateo, mirando a los ojos de Arina. Arina sonrió. Su corazón se llenó de calidez. «Estoy feliz de que podamos comenzar una nueva vida sin miedo». Semanas después, comenzaron todos los preparativos para una boda sencilla. No lo anunciaron públicamente, solo lo sabían sus familiares cercanos y algunos amigos íntimos. Arina continuó concentrada en sus entrenamientos y competiciones, y Mateo también siguió trabajando, pero siempre encontraban tiempo para apoyarse mutuamente. Llegó el día de la boda. El aire en Moscú todavía era frío, pero un suave sol brillaba por la mañana. La pequeña cafetería donde habían tomado chocolate caliente fue decorada modestamente con flores blancas y velas. Solo asistieron sus familiares más cercanos. Arina llevaba un sencillo vestido de novia blanco y su cabello estaba elegantemente recogido. Su rostro resplandecía. Mateo vestía un traje oscuro y parecía un poco nervioso pero feliz. Cuando se pararon uno frente al otro para decir sus votos, una profunda emoción los invadió. Toda la ansiedad, la distancia, la presión y los rumores que los habían atormentado parecían haberse desvanecido. Lo único que quedaba era el amor y la determinación de enfrentar la vida juntos. «Mateo, prometo estar siempre a tu lado, apoyarte y amarte, pase lo que pase», dijo Arina con una voz firme pero suave. Mateo la miró a los ojos. Su corazón estaba lleno de emoción. «Arina, prometo cuidarte, amarte y hacerte feliz por el resto de mi vida». Después de los votos, se tomaron de la mano y se miraron.
sonriendo. Había un alivio y una felicidad que no se podían expresar con palabras. Finalmente, habían superado todas las pruebas y ahora estaban listos para comenzar una nueva vida juntos. Esa noche, después de la boda, caminaron por las tranquilas calles de Moscú. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto húmedo, creando una sensación cálida. Mateo tomó la mano de Arina y ella se apoyó en su hombro. «Hemos pasado por mucho, Mateo», dijo Arina en voz baja. «Sí, pero ahora podemos comenzar una nueva vida sin miedo», respondió Mateo con una sonrisa. Sabían que los desafíos continuarían. El mundo seguiría siendo cruel, la prensa seguiría observando y la vida seguiría lanzando pruebas. Pero ahora ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro, un amor probado y el coraje para enfrentar cualquier cosa juntos. La nieve que quedaba en las calles de Moscú fue el último testigo de su largo viaje. Desde su modesto primer encuentro, la amistad que creció en silencio, la separación temporal, la gran decisión y finalmente, el comienzo de una nueva vida juntos. Dos corazones que habían sido probados por el mundo ahora estaban unidos en uno solo, listos para enfrentar el futuro con amor, honestidad y una fuerte determinación. Y en la silenciosa noche de Moscú, Mateo y Arina caminaron lado a lado, dejando sus huellas en la nieve que se derretía, hacia una nueva vida llena de esperanza, felicidad y un amor verdadero.